Sí, ok, muy bien. Pues decía que es increíble que el 15 del próximo mes fue la última vez que nos reunimos en persona, casi un año. Pero gracias a todos que están conectados con nosotros. Vamos a empezar con el sermón de hoy de Romanos capítulo 7. A los finales de marzo de 2019 empecé a sentir un dolor en mi estómago que empeoró durante la tarde-noche. Angélica me llevó a urgencias de una clínica donde me pusieron una inyección que lo empeoró aún más. Después no pude dormir por el dolor y a la mañana siguiente me llevó a otro hospital donde me internaron. Hicieron un montón de pruebas para averiguar el problema. Las que me dolieron más fueron de los rayos X y la del ultrasonido. Me dolió tanto mi estómago y me pidieron acostarme, estar parado para los rayos X, ponerme de lado para el ultrasonido. Pero al fin, la última cosa que hicieron fue el ultrasonido que yo pensaba que hubiera sido el primero y vieron que mi vesícula estaba muy mal. Me operaron en la noche y gracias a Dios pudieron quitármela justo a tiempo porque estaba a punto de reventar. Y las máquinas de rayos X y de ultrasonido pueden detectar cosas en nuestros cuerpos que están mal, pero que no lo sabemos o no podemos observar a simple vista, ¿verdad? Pues en el libro de Romanos, Pablo escribió en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, de alguna manera, la ley hace lo mismo que las máquinas de rayos X y de ultrasonido. La diferencia es que la ley detecta lo malo en nuestros corazones y nos hace saber cuál es el problema. Eso es lo que vamos a ver en nuestro pasaje hoy. Pues buscamos en nuestras Biblias Romanos capítulo 7 y vemos los versículos 7 al 13. Romanos 7, empezando con el versículo 7. Pueden tener su Biblia. Yo sé que está en la pantalla, pero siempre es bueno tener tu Biblia. Entonces empezamos. Romanos 7, versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley de pecado está muerto. La ley de pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Qué tal, hermanos? Tengo que decirles que ese pasaje es muy, muy difícil y luché mucho en hacerlo y gracias a Dios por mi limitado español, que yo lo hice más simple posible. Usé ilustraciones de un base militar, de un perro, rayos X y todo así para que podamos entender. Entonces vamos a orar y poner ese tiempo en las manos de Dios y que Él nos guíe en ese tiempo. Y todo lo que yo preparé, investigué, que sea de bendición para ustedes y todo lo que yo aprendí de eso. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana, por ese pasaje de Romanos. Es increíble, Señor, lo que tu Espíritu Santo inspirase a Pablo a reescribir y con todas esas cosas de la ley y mandamiento que dice,
Y Señor, pedimos por tu sabiduría en ese tiempo. Entonces, Señor, que nuestros corazones estén abiertos a escuchar de ti en esta mañana. Le damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hemos visto en Romanos hasta ahora que la ley no nos salva, ¿verdad? Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Todas las cosas buenas que podemos hacer no nos llevan al cielo. No hay ninguna manera en que podemos seguir las 613 leyes que Dios le mandó a Moisés para su pueblo de Israel. Aparte de las 603 leyes escritas, también dice que Dios comunicó a Dios una ley oral también. Esas son las dos cosas a las que Pablo se está refiriendo. Y nada más para decir los 10 mandamientos como es un resumen de todas estas 613 leyes. Y Jesús resumió la ley en 2 mandamientos, ¿se acuerdan? En Marcos 12, algunos escribas se acercaban a Jesús para preguntarle en el versículo 28, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús respondió en los versículos 29 a 31 y dicen así. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. GotQuestions.com dice, si obedecemos estos 2 mandamientos fielmente, vamos a estar cumpliendo todo lo que Dios requiere de nosotros. Entonces, cuando llegamos a capítulo 6 de Romanos, Pablo empieza a hablar de nuestra santificación, o sea, nuestro crecimiento espiritual. Empieza con una pregunta en el versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y Pablo pregunta a los romanos que si son salvos por gracia y no tienen que seguir la ley, entonces pueden pecar más y más porque Dios los va a perdonar vez tras vez tras vez. Su respuesta está en el versículo 2. En ninguna manera, Pablo dice 1000 veces no. Termina el capítulo 6 haciendo algunas comparaciones que vimos hace 2 semanas entre la justicia y el pecado. O vamos a ser esclavos de la justicia o hacer las cosas que agradan a Dios, o vamos a ser esclavos del pecado y hacer las cosas que no agradan a Dios. En el capítulo 7 vimos la semana pasada en el versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Eso quiere decir que antes de conocer a Cristo, la ley despertaba, daba energía a las pasiones pecaminosas adentro de nosotros que estaban dormidas ahí desde nuestro nacimiento. Y no nos dábamos cuenta que esas pasiones estaban ahí. Estudiaremos esto más adelante. Y sin poner nuestra fe en Jesucristo, esas pasiones nos llevan a la muerte espiritual, una eternidad apartada de Dios y Jesús, en un lugar de castigo eterno, el lago de fuego. Entonces, desde el versículo 7 hasta el fin del capítulo 7, Pablo da a los romanos un testimonio personal. Aplica a sí mismo todo lo que ha escrito en su carta a los romanos hasta ahora. Y veremos en los versículos 14 a 26, la próxima semana empezamos con 14, que de dicho al hecho hay gran trecho. Porque Pablo luchaba con el pecado. Y por cierto, cuando tenemos una oportunidad de dar nuestro testimonio personal, empezamos explicando 3 cosas. ¿Cómo éramos antes de conocer a Cristo? 2, ¿cómo pasó cuando pusimos nuestra fe en Cristo? Y 3, ¿y cómo ha cambiado nuestra vida desde que creemos en Cristo? Y cuando Pablo menciona que las pasiones pecaminosas son despertadas por la ley, los hermanos pueden estar pensando que la ley y el pecado pueden ser la misma cosa.
Y Pablo refuta la idea de inmediato. Leemos el versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Otra vez, 1000 veces no. Ni se te ocurra pensar tal cosa. La ley y el pecado son dos cosas distintas. Ya vimos en Romanos 3:20 que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y Pablo habla más profundamente de este tema de su experiencia personal. Pero yo no conocía pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. En la mente de Pablo, antes de conocer a Cristo, él era un judío ejemplar. Hoy diríamos que tenía una autoestima muy alta, ¿no? Filipenses 3, 5 y 6 dicen, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, 613 leyes, irreprensible. Irreprensible en cuanto a las cosas de la ley, más la ley, lo oral. Es probable que antes de su conversión oraba algo parecido como vemos en Lucas 18, versículos 11 y 12. Dice el fariseo, Pablo era fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. En Lucas 18, también en 18 a 21, tenemos otra idea de cómo era Pablo. Dice, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y tu madre. Pablo pudiera haber dicho como esa persona aquí, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Otra vez, un hombre principal contestó a Jesús que era una persona que no había quebrantado ninguno de los 10 mandamientos que Jesús mencionó. Y si pensamos en estas cosas, son cosas que nosotros podemos fingir o aparentar. No cometemos adulterio, no matamos, no robamos, ni decimos falso testimonio, honramos a nuestros padres, qué bueno. Cuando las personas nos ven y no estamos haciendo estas cosas, piensen que somos muy buenos, ¿verdad? Pero, ¿qué tal esos versículos? Mateo 5, 21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquier que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Nada más enojarte contra alguien, Jesús dice que es igual que matar a alguien. Y Mateo 5, 28, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para judiciarla, que adulteró con ella en su corazón. Entonces los actos externos que las personas pueden ver, no las cometemos abiertamente, como matar y el adulterio. Pero Jesús dice que hombres, nada más codiciando, queriendo una mujer que no es nuestra esposa, o hombre que no es nuestro esposo, cometemos adulterio con ella. Y lo mismo para las mujeres con los hombres. Entonces, lo de afuera, lo externo, no muestra lo que verdaderamente está en nuestro corazón. Podemos fingir muy bien, trabajar duro para cumplir la ley, pero llega un momento, como con Pablo, en el que Dios quita la venda de nuestros ojos y por la ley nos mostrará lo que está escondido en lo profundo de nuestro corazón. Segundo de Corintios 4:6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandece la luz,
es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Posiblemente cuando Jesús tuvo ese encuentro con Pablo en el camino a Damasco, le mostró que todo lo que había dentro de él era pecado. De nada le servía guardar el día de reposo, cumplir todas las leyes establecidas y la tradición de los fariseos, si dentro de su corazón había codicia. ¿Y qué hay dentro de tu corazón? ¿El Señor te lo ha mostrado? Pues seguimos con el versículo 8, Romanos 7. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Antes de conocer a Cristo, el pecado está muerto, inactivo o desapercibido en nuestras vidas. No podemos negar que el pecado está en nuestros corazones desde que nacimos, pero no es tan activo. ¿En qué sentido? No pensamos que el pecado es tan grave, ¿verdad? En general, sabemos que los 10 mandamientos y decimos que no hacemos estas cosas. Somos buenas personas. No matamos a nadie, no robamos, pero no nos damos cuenta de que sí pecamos. No reconocemos qué tan serio es el pecado. Porque cuando nacimos con el pecado que heredamos de Adán, estamos separados de Dios y vamos en rumbo al infierno. ¿Crees que que Pablo hubiera perseguido a la iglesia si reconociera las consecuencias del pecado en su vida? Incluso él creía que estaba haciendo algo muy bueno. Eso es lo que significa, sin la ley el pecado está muerto. No ponemos atención a la seriedad del pecado en nuestras vidas. Y sé que han escuchado, cuando preguntas a alguien si se considera pecador o pecadora, y dices, pero sí, pero no tanto. Pero tal fulano, él sí es un pecador. Yo vivo una buena vida, no lastimo a nadie, no tomo, no fumo, no he matado a alguien. El pecado está muerto en ellos porque no reconocen su propio pecado. Pero cuando Dios abrió nuestro entendimiento al Evangelio y pusimos nuestra fe en Él, y vemos las leyes que Él nos dio para guiar nuestras vidas, Pablo dice que el pecado despierta. La frase tomando ocasión se refiere a una base de operaciones militar que está listo para lanzar un ataque. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos revela el pecado en nuestras vidas, el pecado pone una base de operaciones para lanzar ataques en contra de nuestra vida en Cristo. El pecado toma los mandamientos de la ley y los tuerce. Es increíble ver cuántas personas tocan un banco en un parque recién pintado, con un letrero que dice no tocar. Si quieres tener niñas, no toquen una lámpara en la casa, nada más tienes que decirles, no toques la lámpara. O cuando nos dicen que en las tiendas solo debe entrar una persona por familia, las personas entran a la familia, pero uno por uno. Es lo que pasa con el pecado cuando creemos en Cristo. Y el pecado despierta en nosotros. En lugar de obedecer las leyes como no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, que resumen amar al prójimo, no es la ley, sino el pecado que establece una base de operaciones para lanzar su ataque constante por el resto de nuestras vidas en Cristo. Qué triste, ¿verdad? Veremos más adelante en el versículo 20 que Pablo dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, ¿qué piensas? Que ya has creído en Cristo. ¿No te sientes constantemente como jalado fuertemente por el pecado? Y aunque sabes que no le agrada a Dios, muchas veces caes en él. Y cuando ya pasó, te enojas contigo mismo y te dices, ¿por qué lo hice?
Es el pecado que desde su base de operaciones está lanzando un ataque para que la obra de Dios en nosotros fracase. Hay esperanza, hermanos. Cantamos esto antes. Romanos 8:37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces terminamos este versículo con la frase así: mas el pecado produjo en mí toda codicia. Cuando Pablo por fin entendió este mandamiento, no codiciarás, pudo entender el ataque que el pecado estaba manifestando en todas áreas de su codicia. Tal vez cuando apenas Jesús lo confrontó en el camino a Damasco, reconoció una o dos áreas de su codicia, pero a lo largo de su nueva vida en Cristo, había más y más áreas. Wayne Barber dijo, Pablo dijo, me levanté y decidí no codiciar, pero mi carne rebelde tomó el control y me hizo codiciar de maneras que no me imaginaba posibles. Seguimos con el versículo 9. Y yo, sin la ley, viví en un tiempo, pero viendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. En un tiempo, antes de poner su fe en Jesucristo, Pablo vivía su vida sin culpa del pecado. Como vimos, en su mente estaba viviendo una buena vida. Estudió bajo el mejor maestro de los judíos, sobresalió en sus logros, fue reconocido por sus compañeros por su celo por Dios, aunque mal dirigido. Entonces, Pablo dice que tenía una buena vida según su criterio, antes de lo que ocurrió en el camino a Damasco. Y después, todo cambió cuando creyó en Jesús. Entonces, la ley que conocía también, pero que no comprendía, le fue revelada. Dice que vino la ley, el mandamiento, y el pecado revivió. Cuando la ley venía y decía, no hagas esto o no hagas aquello, el pecado que vive en nosotros reaccionó como si fuera un perro dormido, despertado para atacar a un intruso. Así que tan serio Pablo está hablando de pecado aquí. Y cuando dice yo morí, quiere decir que estaba quebrantado en su espíritu. Se arrepintió de su pecado, estaba lamentándose de su pecado. Sentía una sentencia de muerte en su vida en comparación a la vida que vivía anteriormente. Ya leímos en Filipenses 3, 5, 6, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero después, en los versículos 7 y 8 que siguen, cambia el tono Pablo y dice, pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia de conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor de cual lo he perdido todo y lo tengo por ¿qué? Basura para ganar a Cristo. Ya toda su vida cambió y vivía para Cristo en lugar de para sí mismo. Y todos los logros de antes son como pérdida, basura, ahora vive para Cristo. Entonces, continúa en versículo 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. La ley dada a Moisés para el pueblo de Israel fue para su bien. Deuteronomio 28 tiene 68 versículos. Los primeros 14 habla de las bendiciones que el pueblo de Israel recibiría de Dios si obedeciera la ley que Él los dio. Pero los otros 54 les dice lo que pasaría con ellos si no la obedecieran. Nomás vemos los primeros dos versículos de Deuteronomio 28. Versículo 1 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra,
y vendrán sobre ti todas esas bendiciones, y te alcanzarán, y si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. Eso habla de que los mandamientos de Dios son para vida, o sea, para recibir las bendiciones de Dios. Ezequiel 20, 10 y 11 dice, los saqué de la tierra de Egipto, los traje al desierto y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Pablo pudiera haber tenido este versículo en mente cuando escribió el versículo 10 de Romanos 7. No sabemos. Después de decir que el mandamiento es para vida, o sea, las bendiciones de Dios, hace otra referencia a la muerte, como veremos en el versículo 11 también. Dice la última parte del versículo 10, a mí me resultó para muerte. Pablo, antes de su encuentro con Cristo, esperaba ganar su entrada al cielo por seguir la ley. Externamente, por su vida tan ejemplar entre los judíos. Y con la palabra resultó, tenía sentido de algo repentino. Entonces parece que repentinamente se daba cuenta que la única cosa que ganaba con este estilo de vida era la muerte. Aquí se refiere a la separación eterna de Dios, la muerte espiritual. Y seguimos en el versículo 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Ya Pablo había dicho que el pecado, tomando ocasión, estableciendo una base de operaciones, producía en él todo tipo de codicia que no se imaginaba. Ahora dice que de nuevo, que el pecado que estuvo a punto de lanzar su ataque contra su nueva naturaleza, como un hijo de Dios, le engañó. Toda su vida, antes de su encuentro con Jesús, Pablo tenía en mente que todo lo que hacía, viviendo una buena vida, conociendo la ley, siendo irreprensible, según él, le daba puntos en su cuenta con Dios. Pero cuando Dios abrió su corazón y sus ojos espirituales, Pablo se dio cuenta de que todo lo que hacía y que desde su propia perspectiva era algo bueno para Dios, nada más fue un engaño. ¿Has sido engañado una vez? ¿O tal vez más? Ahora, ¿has sido engañado por el pecado? Pensando que no eres una mala persona. Has creído que has llevado una buena vida, que no has hecho cosas malas, que mereces un premio por tu buena conducta. En otras palabras, que tú vas al cielo con todo y zapatos. La Biblia te enseña que no es así. Todos hemos pecado, como vimos hace 2 semanas en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. El pecado te ha engañado, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Puedo imaginar a Pablo también en el momento en que Jesús se le reveló. Y Pablo se dio cuenta de que toda su vida había sido un engaño. En Hechos 9:9 leemos que después de su encuentro con Jesús, Pablo no comió, no bebió por 3 días. Y dice en el versículo 11 que estaba orando. Es posible que estaba pensando en todo este engaño en estos días, antes de que Dios mandara a Ananías para recobrar su vista. ¿Por qué no tomas un tiempo para reflexionar en tu propia vida? ¿Has sido engañado? ¿Crees que vas al cielo por las cosas buenas que haces? En Hebreos 3:13 dice, antes de exhortaros los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por engaño del pecado. ¿Y cuántas personas están engañadas pensando como Pablo? Que si hacen cosas buenas, externas, como ir a la iglesia cada semana, dar sus diezmos, bautizarse, tratar bien a todos, que van a entrar al cielo. Nada más es un engaño. Mateo 7:23 dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Lo que cuenta es cómo estamos en nuestro corazón.
no de las cosas con las que aparentamos que somos buenas personas. Entonces termina el versículo 11. Romanos 7, el pecado me engañó y por él me mató. Otra vez asimisión, que el pecado lo mató, lo devastó, lo dejó miserable ante Dios después de enterarse de toda la iniquidad en su corazón. Ahora un versículo muy interesante, el versículo 12. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Es difícil determinar a qué se refiere con las palabras ley y después mandamiento. Puede ser que con la ley se refiere a la ley de Dios en general y el mandamiento específicamente, ya que mencionó antes, la codicia, no codiciarás. Lo que creo, como dice el predicador Stephen Cole, es que quiere decir que la ley y cada parte de ella es santa, justa y buena. Lo hace para defender su punto en contra de los que dicen que la ley es pecado. Primero, dice que la ley es santa y que el mandamiento es santo. ¿La razón? Porque Dios, que nos dio la ley, es santo. Vimos esto cuando estudiamos 1 de Pedro 1:16. Porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Santo significa apartado. Dios es apartado del pecado y Dios quiere que su iglesia sea santa en Efesios 5:27. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Debemos vivir apartados de las cosas que este mundo ofrece. También dice que el mandamiento es justo. Deuteronomio 32:4 dice, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. Dios es el estándar de lo que es justo. Si quieres preguntar, ¿qué es justo? Dios es justo. Si hacemos cosas en contra de lo que dice Dios, estamos mal porque Dios siempre es justo. También dice que el mandamiento es bueno. Otra vez, ¿qué es bueno? Dios. Hay un dicho que decimos, Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. ¿Están de acuerdo? Amén. Lucas 18:19 dice, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Entonces la ley es para nuestro bien. ¿Recuerdan lo que vimos en Deuteronomio 28? Si obedecemos sus mandatos, Dios nos va a bendecir. Si no lo obedecemos, tenemos que sufrir las consecuencias de nuestro pecado. Solamente la podemos obedecer si hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Y la vida cristiana no es fácil. Nos bendice, pero no es tan fácil. Una vida de obediencia va a llevar sufrimiento en nuestras vidas. Estamos viviendo esto en el viernes en el estudio de varones. Segundo de Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es un hecho en la vida de un creyente. Dios nos va a bendecir, pero si estamos viviendo rectamente para Él, el mundo nos va a perseguir en una manera u otra. No solo metiéndonos en la cárcel, sino burlándose de nosotros, presionándonos para participar en las mismas actividades pecaminosas que ellos practican. Nos dicen aleluyos, todas esas cosas. Debemos esperar eso. No sorprendemos cuando pase. Entonces, Pablo enfatiza que no hay nada mal con la ley. Es su argumento principal en este pasaje. Es santa, justa y buena. Después terminamos con el versículo 13. Pablo hace un resumen de lo que acaba de decir desde el versículo 7. Empieza así. Luego, lo que es bueno
vino a ser muerte para mí. Una pregunta. ¿Qué es lo que acaba de decir que es buena? La ley es buena. Y ahora hace la pregunta, ¿la ley fue la causa de que Pablo moría espiritualmente? Otra vez, la respuesta es obvia, en ninguna manera. Ahora explica por qué. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Eso es muy difícil, hermanos. Espero que puedan entender. ¿La máquina de rayos X fue causa del problema de mi vesícula? No. Nada más fue el instrumento que se utilizó para encontrar el problema. De la misma manera, la ley nada más fue un instrumento para mostrarnos el pecado que estaba inactivo en nosotros antes de poner nuestra fe en Jesús. El pecado empezó a lanzar ataques hacia nosotros usando la ley para incitarnos a hacer las cosas que la ley de Dios nos dice que no hagamos. Y termina esta sección diciendo, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. El pecado usa los mandamientos de la ley de Dios para manifestar su verdadera naturaleza, como rebelde ante Dios y para demostrar su poder maligno dentro de los individuos. La palabra sobremanera significa extraordinaria. Un grado más allá, incalculablemente. Y para resumir, quiere decir que si el pecado puede usar algo tan bueno como la santa, justa y buena ley, en su propio beneficio para promover el mal, es la manifestación del pecado en su grado máximo. Si hubiera algo peor que el pecado, lo expresa así. Qué pecaminoso es el pecado. Pablo usa la peor palabra que pude encontrar para describir qué tan malo es el pecado. Es extraordinariamente malvado, sobreabundantemente pecaminoso. Y termino con Salmo 19, versículos 7 a 9. Y pon atención a las palabras usadas para la ley. Yo creo que hay 4 o 5 aquí. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Entonces, Pablo quiere decir, no hay nada mal con la ley. ¿No? El pecado es el culpable. El pecado engaña y mata, pero la ley es santa, justa y buena. Y hay una lucha terrible contra el pecado, pero veremos en el próximo capítulo que hay esperanza. Vamos a orar. Señor, damos gracias por ese día. Gracias por ese pasaje. Sé que es un pasaje muy difícil, pero pido, Señor, que tú hayas usado, Señor, este sermón para que las personas puedan entender, Señor, lo que tú estás haciendo, estás diciendo a través del apóstol Pablo. Damos gracias, Señor, por ese tiempo de transmitir en YouTube y Facebook, y pido, Señor, por las personas que están escuchando, que si nunca han confiado en ti como su Salvador personal, que puedan hacerlo antes de terminar esa transmisión. Y ahora quiero hablar con todos ustedes. Tal vez tú eres como Pablo era, una persona que pensaba que estaba haciendo bien para Dios. Estaba haciendo todo lo que la ley decía, guardaba los mandamientos, los 10 mandamientos, y pensaba que estaba bien, que iba a ir al cielo con esto.
Pero sabemos que no es así. Porque el pecado nos separa de Dios y no vamos al cielo. Entonces tenemos que reconocer primero que somos pecadores, no como, sí, más o menos, sí, ya, pero esa persona es peor. No, yo soy pecador o pecadora. Que no puedes hacer nada que puedes hacer de buenas obras, de ayudar y ir a la iglesia, dar tus diezmos y todo, no te lleva al cielo. Nada más lo que Cristo hizo en la cruz hace 2000 años. Cuando Él murió en tu lugar, en mi lugar. Y ofrece la vida eterna. Nada más tenemos que pedir perdón de corazón de nuestros pecados. Entonces, si nunca has tomado esta decisión, pueden orar conmigo. Vamos a inclinar nuestros rostros. Señor, reconozco que soy pecador o pecadora. Reconozco que no puedo hacer nada en mis fuerzas para tener la vida eterna. Nada más por tu obra en la cruz hace 2000 años, cuando moriste por ti y por mí. Gracias, Señor, por ese sacrificio. Ahora, Señor, pido perdón por mis pecados. Sálvame, Señor, de mis pecados, para que pueda ir al cielo contigo. Damos gracias y perdón en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias a todos. Dios les bendiga y nos vemos el próximo domingo.